Muy buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes al pueblo dominicano. Nosotros queremos seguir con el tema de pasar revista a este año de gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, en razón de que el próximo lunes ya se cumple ese año. Nosotros decíamos en el día de ayer que un año no es suficiente para uno tener un juicio definitivo de un ejercicio de 4 años. Es apenas la cuarta parte de ese periodo. Y entonces uno decir que este gobierno es malo, es bueno, o sea, dar juicio así de valor en un año es imposible. Y más, que ha sido un gobierno que ha tenido que enfrentar, llegó con la crisis y ha tenido después, se le han agregado otras crisis, y con un país que tiene un presupuesto limitado. Por ejemplo, miren los efectos de la crisis. Los economistas hablan, y Esteban ha hablado de eso aquí, de que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana se cayó en un 6 a un 7% con motivo de la crisis. Cuando usted calcula 6 o 7% del PIB, eso viene dando alrededor de 5,000 millones de dólares. Entonces, encima de eso, el gobierno ha tenido que gastar alrededor de 4,000 millones de dólares para enfrentar la crisis, en vacunas, en internamiento, en pago a las AFP o a los hospitales, una serie de gastos extraordinarios que ha tenido que enfrentarlo para combatir esta enfermedad. Y tenemos que decir que ha sido exitoso el gobierno en ese aspecto. Como decíamos ayer, la positividad del COVID ha disminuido considerablemente y ya no tenemos toque de queda y el país se está desenvolviendo con cierta normalidad o con una normalidad creciente. A pesar de que tenemos que tener precaución, como mismo dijo el presidente, porque puede haber un rebrote. Pero, mientras tanto, el país está viviendo de manera normal y eso se debe a la forma exitosa con que se enfrentó esta enfermedad. Después hemos tenido, ya ustedes saben, la fiebre porcina africana, que ahora está amenazando uno de los sectores sanos de nuestra economía, que mueve más de 30,000 millones de pesos en un año. Hemos tenido otras cosas que nos han afectado durante la crisis, estas crisis. Entonces el gobierno ha tenido que batallar contra todo eso, batallar. Hemos visto a un presidente como un gladiador, que según me cuentan sus amigos, los amigos comunes que tenemos, que sale del palacio en la noche y todavía a las 3 de la mañana está comunicándose con sus funcionarios a través del WhatsApp, para darle instrucciones, para saber cómo está cada departamento, en un estado que cada vez es más en un estado o una burocracia estatal que cada vez es más amplia en la República Dominicana. Imagínense ustedes ese trabajo, tiene que dormir 6 o 7 horas solamente, porque a las 9 o las 10 de la mañana ya tiene que estar de nuevo en el Palacio Nacional. Entonces hemos visto un presidente trabajando como un gladiador y bien intencionado. Eso es algo a favor que tenemos. Ahora bien, el presidente tiene que trabajar más en seguir puliendo su equipo y seleccionando su equipo, depurándolo, porque es natural que un partido que estuvo tantos años fuera del poder, pues su personal carezca de cierta experiencia en muchas áreas, y entonces tienen que ir aprendiendo esas cosas y haciéndolo con humildad, porque a veces la gente llega a los puestos y cree que se lo sabe toda, entonces comienza a cometer errores, como hemos visto. El presidente mismo ha tenido que tomar medidas con funcionarios que no han durado ni siquiera 3 meses en sus cargos y han tenido que ser desplazados. De manera que tiene que ir trabajando más en depurar su equipo de gobierno, porque son 4 años y entonces este es el primer año. Yo pienso que ahora el mismo presidente debe hacer una evaluación de cuáles son las áreas más o menos que han tenido buen desempeño sus funcionarios y hacer los ajustes necesarios, como él mismo señaló. Los ajustes que sean necesarios, no le importa el presidente, lo importante es que usted haga una buena gestión. Aquí estamos apostando todos a una gestión de este gobierno, porque no es verdad que solamente son los que están de funcionarios, que lucharon para que aquí se produjera un cambio. Aquí hay mucha gente involucrada en eso, que no están ni siquiera cerca de los cargos públicos. Y cuando hacemos críticas y recomendaciones al gobierno, lo hacemos imbuido de la mejor buena fe, con el propósito de que este gobierno pueda hacer una buena gestión, porque eso le conviene a todo el mundo. Enfrentar esta crisis de salubridad que hemos tenido, señores, es una tarea de todos, no es una tarea solamente del PRM o de los que están como funcionarios o empleados en el gobierno. Entonces el presidente tiene que entender eso, porque yo veo a algunos funcionarios que a veces
creen que cualquier crítica que le hagan en su área ya es que están en contra de ellos. Y me están atacando, me están tirando en tal sitio. No, el país es de todo. Incluso la crítica de la oposición es útil también para que el gobierno pueda enderezar los entuertos y rectificar el camino. Hay que trabajar con humildad. Yo estoy viendo, por ejemplo, al presidente que no contesta todas esas cosas, pero hay funcionarios que viven hablando todos los días y a la menor crítica se irritan. Estoy viendo eso que está aflorando al gobierno. Porque un líder de la oposición haya dicho que el pollo está a un nivel de precio que es la realidad. El pollo está ahora mismo a 90 pesos. Y todos estamos preocupados por eso. Desde esta misma tribuna nosotros le hemos dicho al presidente, controle la inflación. Ese es el principal reto, controlar la inflación de los productos de primera necesidad para que el país siga teniendo estabilidad y usted haga una buena gestión. Bueno, pero algunos se irritan por eso. Y no debe ser. Bueno, fíjense, siguiendo con el balance, en la parte de la justicia y los tribunales, yo pienso que el gobierno tiene una buena nota. La actuación de doña Miriam Germán, de Wilson Camacho, de Jenny Berenice, en cierto modo han devuelto la credibilidad en el sistema judicial dominicano. Ya la gente no hace imputaciones muy alegremente como lo hacía en el pasado, en el sentido de que los expedientes eran politiqueros y que se estaba persiguiendo de manera selectiva. Eso ha bajado un poco de nivel. Y porque la gente ha reconocido que están haciendo un buen trabajo. Cuando se han hecho sometimientos, se hacen expedientes que lucen bastante rigurosos y completos, aunque hay que esperar el tamiz de la justicia a ver qué dice con relación a ello. Pero mientras tanto, se nota un ministerio público ciertamente independiente y más profesional. Y eso ya es un punto de avance. Con relación a la escogencia de los jueces, que el Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido la oportunidad de seleccionar, se seleccionaron con cierto criterio, que tampoco ha habido críticas ácidas en ese sentido, de manera que ha sido equilibrado la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas y el propio Tribunal Superior Electoral, aunque en este último organismo muchos han criticado que se rompiera con la cuota femenina que siempre se ha establecido, ¿verdad? Si no la mitad, pero por lo menos 3 y 2, en un organismo que hay 5 miembros. Pero de todas maneras, eso pasó sin críticas ni nada. Ahora hay que esperar el comportamiento de esos jueces para no seguir haciendo críticas o elogios. Bueno, los organismos, por ejemplo, salud pública, no hay que decirlo, una buena gestión. Después, tras el traspié que tuvo su ministro, ¿verdad?, al principio del gobierno, luego la sustitución sin ningún tipo de trauma, y el ministro actual han hecho una buena labor, junto con la vicepresidenta de la República en el aspecto de enfrentamiento del COVID y todo lo relacionado con eso. Interior y policía, bueno, hemos visto que el ministro ha tenido buena aceptación en la población, está embarcado en una tarea ciclópea, vamos a decir, y un poco hasta quimérica, yo diría, de desarmar a la población en un país donde la gente ama su arma, su pistola, como a su propia familia, y donde la seguridad ha cambiado por su ausencia. Y la gente utiliza las armas de fuego a veces para defenderse y para cuidar a sus bienes y su familia. Entonces él está embarcado en eso. Sin embargo, ha podido navegar en esas aguas y tener una buena puntuación. Las autoridades del tren económico, ¿verdad?, del aspecto económico del gobierno, el Banco Central y las demás autoridades del propio Industria y Comercio, han demostrado pericia en el desempeño de sus funciones. Como siempre, mantiene la estabilidad macroeconómica del país, que es uno de los puntos también luminosos que se mantiene desde hace ya un tiempo en la República Dominicana y que permite que la gente planifique su economía para un largo periodo, que tome prestado sin tener el temor de que su tasa de interés va a subir repentinamente y que la tasa del dólar se mantiene estable. Entonces, ese también es un punto luminoso de las autoridades económicas. De manera que el gobierno, en cierto modo, ha podido cambiar esta crisis por la que ha atravesado. Y hay que corregir cosas, pero tenemos que verlo como retos que el gobierno tiene que enfrentar en algunas áreas. Por ejemplo, nosotros hemos visto el asunto del pollo, de la fiebre porcina africana. Ese es un punto donde hay que prestarle atención.
Y yo pienso que el presidente debe por ahí hacer ajustes de política en ese aspecto para que esa situación del precio del pollo tenga que bajar y que no se vea la crítica o las revelaciones que se hagan o las denuncias de que tal producto está alto como una crítica al gobierno, no, sino como una alerta para que el gobierno lo corrija. Porque en la medida en que el gobierno oiga a la oposición y oiga a los medios de comunicación, a programas como este, nosotros que estamos permanentes vigilantes para hacer aportes al buen funcionamiento de la cosa pública, en esa misma medida su gestión va a ser mejor. De manera que por ahora terminamos esa gestión. Vamos a esperar entonces, mientras tanto, para al lunes a las 9 de la noche, cuando va a haber el presidente, y vamos a estar atentos a su informe al país.